Hola a todos, buenas tardes. Bueno, ya me conocéis, pero por si acaso llegáis de nuevo al canal, soy la doctora Miriam Alfagual y bueno, vamos a iniciar lo que es la segunda clase de nuestro curso Criminología Clínica. En primer lugar, y antes de empezar con nuestra clase, quisiera daros las gracias por la buenísima acogida que ha tenido el curso entre el alumnado. Hemos tenido alumnos de México, de Belice, de Guatemala, de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos. Bueno, hemos tenido de infinidad de países y a todos ellos, pues desde aquí, de Paraguay también, por supuesto, pues nada, les mandamos un abrazo muy fuerte. Y bueno, que aquello en realidad cuando vimos las estadísticas de YouTube parecía la canción aquella de La Gozadera, ¿no? Estaban ahí todos los latinos, digo, pues muy bien, ¿no? Me parece estupendo que por una vez nos unamos para por alguna causa, si no justa, pues por lo menos cultural o científica, o llamémosla como queramos, ¿vale? Bien, hoy la clase vamos a tratar de hacerla mucho más concisa, porque los términos que vamos a empezar a utilizar son términos o terminología ya bastante precisa, bastante práctica. No vamos a caer en lo histórico, sino que nos vamos a ir ya al grano de la cuestión. Vamos a empezar a aprender lo que es la criminología clínica de verdad, una vez que vimos cuáles eran sus antecedentes históricos. Ahora nos vamos a meter realmente en lo que es la criminología clínica. Pero para hablar de la criminología clínica, y como nos retrotraemos nuevamente a la clase anterior, hay que empezar la casa por los cimientos para subir hasta el tejado, pues tenemos que hablar o tenemos que abundar en un concepto que el doctor Rodríguez Manzanera es muy estricto en ello, es el concepto de síntesis criminológica. Bien, ¿qué sería la síntesis criminológica? Pues la síntesis criminológica sería la composición de un todo por la reunión de sus partes. Entonces dirán, ¿cómo que la composición de un todo por la reunión de sus partes? Es muy sencillo. Si nosotros esta pluma o este bolígrafo, como decimos nosotros, lo deshacemos, esto por sí mismo no sirve para nada, esto por sí mismo tampoco, la barrita de dentro tampoco serviría para nada, pero sin embargo si lo unificamos se convertiría en una pluma que podemos cerrar. Con ello vemos que efectivamente esto se compone de un todo, pero este todo está también compuesto a su vez por la reunión de cada una de sus partes. Entonces debemos entender que la primera característica de la criminología, no de la criminología clínica, sino de la criminología, es que la criminología es sintética, ¿vale? Es un concepto que quiero que tengáis en mente ya de aquí en adelante para siempre y para cualquier tipología de criminología de la que nos hablen. La criminología es una ciencia o una disciplina sintética, ¿vale? Bien, en criminología clínica este concepto, el concepto de sintético, es fundamental y nos preguntaremos ¿por qué es fundamental? Bien, la síntesis criminológica trata de componer cosas, pero de componer cosas, fíjense, con inteligencia, componer cosas sin desconexión. Cualquier parte tiene relación con el todo y cada cosa ocupa un punto o un lugar determinado. Imaginémonos un puzzle. Bueno, mejor que imaginárnoslo. Veamos un puzzle. Les traigo un puzzle que a buen seguro conocerán todos, ¿vale? De cuando eran bebés, yo ya era un poquito más mayor, pero bueno, da igual. Un puzzle así no tiene mucho que decirnos, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que está desconectado, está descompuesto, no tiene mucho que decirnos. Pero sin embargo, si yo, vamos a ver si acierto, que soy muy torpe, la psicomotricidad fina nunca ha sido uno de mis fuertes, pero hasta este punto sí que llegamos. Si de repente yo unifico las dos piezas del puzzle que quedaban, vemos que se trata de Sally, la compañera de, no sé cómo llamarán ustedes, nosotros llamamos el Rayo McQueen de la película de Cars, que es una película de Disney, y esta sería, bueno, este sería el puzzle de ese cochecito, ¿no? Que lo que hacía era ejemplificar, bueno, ejemplificar no, era la protagonista femenina, como si dijéramos, de la película. Por eso, si nos fijamos en el ejemplo del puzzle, de cómo lo hemos compuesto, y volvemos a escuchar la definición, que voy a volver a repetirla, vamos a entender muy bien de qué estamos hablando. Con la síntesis criminológica lo que tratamos es de componer las cosas con inteligencia, es decir, hay que utilizar la inteligencia para formar un puzzle, sin desconexión, porque si estuviera desconectado cada pieza no se uniría con la anterior. Cualquier parte tiene relación con el todo, porque si le extraemos una parte el puzzle está incompleto y cada cosa ocupa un puesto determinado.
yo creo que ha sido una explicación, creo que gráfica, ¿vale? Para que no olviden nunca lo que es bueno, la síntesis criminológica, ¿vale? Bien, si utilizamos un símil químico con la ciencia química, diríamos que la criminología es o sería igual a una ciencia autónoma e independiente formada por la suma de otras materias, no más simples, pero sí más especializadas. Es decir, cada uno o cada una de las piececitas de este puzzle, si esto fuera la criminología general o la criminología, la síntesis criminológica, veríamos que, por ejemplo, esta piececita de aquí abajo podría ser la biología, esta podría ser la psicología, esta la victimología, la penología y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, no es que se formara una ciencia autónoma e independiente per se, sino que tendría que existir la suma de otras materias diferentes que no son más simples, pero sí que son más especializadas en otro sentido, ¿vale? En otro sentido, es decir, lo que se hacen serían complementar, por supuesto, nuestra ciencia, la ciencia criminológica, pero teniendo en consideración que cada una de esas especialidades per se, es decir, si no formaran un conjunto con la criminología, podrían sobrevivir perfectamente. La medicina sobreviviría perfectamente, la biología perfectamente y así con todo lo demás, ¿vale? De ahí la importancia de que la criminología sea sintética. Creo que hasta ahora lo que más o menos os he podido contar, aunque tenga cierta dificultad a la hora de poderlo contar de una forma ya mucho más técnica, sí que se ha podido ejemplificar de manera que hayáis podido, yo creo que, trabajarlo mentalmente, ¿vale? Entonces, si no existe síntesis, no existe criminología. Es decir, si esto fuera así, podría existir, pero sería una criminología parcial, existiría como una ciencia parcial. Existiría, por ejemplo, por un lado la sociología, por otro la psicología, por otra la antropología criminal, etcétera, etcétera. Pero no existiría lo que es la criminología general o la criminología sintética o la síntesis criminológica. Bien, hasta aquí creo que está más o menos claro. Pero vamos a avanzar un poquito más allá. ¿Cuál es la importancia de la síntesis criminológica? Si la unión de otras disciplinas no se consigue, y tenemos en cuenta que en este punto es importante tanto por el estudio de la víctima como del victimario, cuando hablamos de víctima todo el mundo sabemos de qué se trata, pero cuando hablamos de victimario en términos victimológicos estamos hablando del delincuente, ¿de acuerdo? Pues existirían informes médicos, informes psicológicos, informes sociológicos, informes de muchísimos tipos, ¿no? Pero no podríamos realizar, como vamos a ver a continuación, lo que sería un informe o un estudio criminológico completo per se. Es decir, necesitaríamos alimentarnos, beber, un poco captar de esas disciplinas lo importante de cada una de ellas para poder formar esa esfera, ¿no? O esa redondez que necesitaría un informe criminológico. Así que dicho lo anterior, de ahora en adelante vamos a llamar de forma más corriente o de forma más habitual a la síntesis criminológica como criminología general. De ahora en adelante, cuando hablemos de síntesis criminológica y de criminología en general, vamos a hablar de la misma cosa, ¿vale? Bien, ¿qué estudia la síntesis criminológica o la criminología general? Vamos a hablar ya de criminología general porque creo que ha quedado claro lo que era perdón, la síntesis criminológica. Bien, pues la criminología general, fíjense que nos vamos, como siempre, de más a menos. Estudia la conducta antisocial y la criminalidad. Este punto es importante porque, de hecho, estudia lo que es la conducta de un sujeto, una conducta antisocial y lo que es una conducta criminal. En este punto recordad siempre que no toda conducta antisocial es una conducta ilícita, una conducta ilegal o una conducta antijurídica. Y eso depende siempre mucho de las culturas y depende de los países. Os voy a poner otro ejemplo gráfico para que nunca volváis a olvidar que una conducta antisocial no es lo mismo que una conducta ilícita, antijurídica o delictiva. Fijaos, esto es muy curioso, me voy a acercar un poquito, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Bien, esto es un imán, no sé cómo lo llamáis, de esto que se pone en el refri, en la nevera, que yo compré en Singapur.
Me llamó mucho la atención porque todas las conductas que estáis viendo en el imán están prohibidas. Por ejemplo, está prohibido comer chicle, está prohibido escupir por la calle, comer chicle en la calle, perdón. Está prohibido fumar por la calle, está prohibido, creo que, esperaos, voy a mirar el resto de prohibiciones, echarle de comer a los pájaros, está también prohibido hacer pipí. Bueno, yo creo que eso en algunos países no, en casi todos no está muy bien visto, pero aquí no es que esté bien o mal visto, sino que está prohibido. Entonces, estas conductas, que algunas de ellas son pues realmente sorprendentes, como la de comer chicle o como la de echar de comer a los pájaros, que por ejemplo aquí en España es muy frecuente, ¿no? Que ver a los abuelitos dándole de comer a los pájaros, pues en Singapur es una conducta antisocial. Es una conducta que está penada de manera administrativa, no penalmente, pero sí administrativamente, ¿vale? Entonces, no podemos decir que es una conducta antijurídica, pero sí que es una conducta, desde luego, antinormativa o antisocial, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la diferencia entre lo antisocial y lo ilícito o lo ilegal. Por ejemplo, hay otra cuestión que a mí me llama mucho la atención y es el tema de la poligamia. La poligamia, hay muchos países, sobre todo en los países árabes, en que no solamente está aceptada, sino que está muy bien aceptada, está muy bien vista, para los hombres, claro. El hecho de que un hombre tenga 5 mujeres y las puede mantener está muy bien visto. Sin embargo, en los países occidentales, aunque todo el mundo hace lo mismo, la hipocresía hace que lo veamos todo muy mal. Tal vez porque estamos teñidos de la cultura católica o de la cultura cristiana, y eso es lo que hace que lo veamos muy mal. Sin embargo, si trasladamos este mismo argumento a culturas como puede ser algunas aldeas de algunas partes del Tíbet, vemos que existen algunos casos muy curiosos de señoras que van acumulando collares. Y uno se pregunta, ¿por qué tienen tantos collares? Bien, en esa aldea o en esas comunidades, el hecho de que las personas sean promiscuas o tengan relaciones con mucha gente está muy bien visto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cada persona que tiene relaciones sexuales con otra, si le parece lo suficientemente placentero lo que ha tenido con ella, le regala un collar. Al siguiente varón que vuelva a tener relaciones sexuales con esa mujer, le regala otro. Y así hasta que tienen un montón de collares. ¿Qué pasa? Lo que pasa es curioso, y es que los hombres, al final, como que tienen una especie de competición por casarse con esa mujer, porque tienen asegurado, o por lo menos piensan que tienen asegurado, el placer sexual, y eso lo pueden corroborar a través de la cantidad de collares que llevan. O sea, sería como la situación inversa al mundo islámico, ¿no? Por eso que lo ilegal, lo antijurídico y lo antisocial son cuestiones distintas y que hay que tener muy en consideración. Yo creo que con este ejemplo nos va a quedar claro de aquí en adelante que lo antisocial no es lo mismo que lo ilícito o lo ilegal, ¿vale? Bien, pues una vez que os he enseñado qué sucede en Singapur y qué pasa en otras culturas, nos vamos a ver cuál es la misión, seguimos en la criminología general o la síntesis criminológica de la criminología general. Bien, entonces, ¿cuál sería la visión de la criminología general? Pues sería la misma, y aquí vamos a comenzar a ver o a entrelazar e interrelacionar la criminología general con la criminología clínica. La criminología general tendría la misma misión que la criminología clínica en el sentido que voy a explicar a continuación. Debemos decir que a la criminología, no le corresponde la realización de todas las investigaciones. A un criminólogo, a nosotros, realmente lo que nos corresponde es ordenar el resto de investigaciones, ordenarlas, es decir, darle un orden, ¿no? Numerándola o, bueno, pues con el método que nosotros vayamos a adoptar en una investigación concreta. Bien, coordinar la investigación, es decir, hay que coordinar el trabajo del psicólogo con el trabajo del criminólogo, el trabajo del psiquiatra o el trabajo del kinésico forense, etcétera, etcétera. Hay que relacionarla, es decir, saber interrelacionar las disciplinas es algo muy importante que tiene que hacer el criminólogo, y finalmente valorarlas para llegar al resultado o síntesis final, es decir, hacer lo que sería el informe criminológico o una pericial criminológica. Entonces, es muy importante tener en consideración que los componentes mínimos, ojo, habla el doctor Rodríguez Manzanera de los componentes mínimos de la criminología, van a ser la antropología criminal, la biología criminal, sobre todo en la parte hoy por hoy de la genética forense, obviamente la psicología criminal. Yo entiendo que los médicos se pueden ofender conmigo,
pero ellos deben de entender que un criminólogo lo que trata de estudiar es conducta, y la conducta es una cuestión de la que sabe o de la que entiende o que es misión, por decirlo de alguna manera, del psicólogo. No digo yo que el psiquiatra no vaya a saber de conductas, claro que lo sabe, pero sabe mucho más de patología y de otras cuestiones que de conducta. Entonces, creo que la función del psicólogo forense o el psicólogo criminal dentro de la criminología es prácticamente hermanable, ¿vale? Luego tendríamos, por supuesto, como no podría ser de otra manera, la criminalística. La criminalística es un campo muy importante. En España es prácticamente imposible que nosotros podamos tener acceso a estudios criminalísticos. La criminalística la ha absorbido, ¿cómo se llama?, la policía. Aquí no se puede estudiar criminalística, y si se estudia es como el que estudia jardinería, es decir, y vive en el desierto, o sea, no va a poder en su vida plantar un rosal. Y las otras materias serían la victimología y la penología. Existen más disciplinas que debemos utilizar forzosamente, como por ejemplo la medicina forense, dentro de ella, especialmente, como decía hace un ratito, la psiquiatría forense. Pero bueno, con el transcurso del tiempo y de la tecnología, pues todo esto ha ido avanzando y la realidad social ha hecho que algunas disciplinas antes inexistentes hoy se incorporen al mundo de la criminología, como es el caso de la informática forense. Ya sabéis que lo que ha sido la revolución de las redes sociales ha traído consigo muchos problemas. Ha traído consigo problemas por redes sociales, por correo electrónico, temas de phishing o de simulación, temas de stalking, temas sobre todo de acoso informático, que todo esto, claro, con un buen criminólogo que hiciera un buen informe y que pudiera unificar toda esta serie de conductas, ayudado con un informático forense, se podrían hacer muchas cosas en contra del acoso. Desde aquí nuestra condena más absoluta al acoso por Internet. Aquí en este país quiero que sepan que no tengo ningún miedo, además, a decirlo. No, o sea, sinvergüenzas como que hay en todos los países. Fenómenos delictivos, criminógenos, tiene que haber en todos los países y aquí también lo hay, ¿vale? Entonces, con este cambio, dentro de lo que ha sido la tecnología y la introducción de Internet, de las redes sociales, del correo electrónico, de todo lo que es la mensajería instantánea, pues se han producido una serie de hechos, en algunas ocasiones antisociales, que no antijurídicos, porque no están realmente bien ni mal tipificados en el Código Penal, pero que igualmente son deleznables, son reprochables, como mínimo de forma ética y de forma moral. Claro, para quien tenga ética y para quien tenga moral, que hay mucha gente que no la tiene. Antes de que se me olvide también, decirles que está muy bien el hecho de que haya interdisciplinariedad, pero lo que está mejor es que entre las diferentes disciplinas no exista una que piense que tiene preponderancia sobre la otra, sino que tenemos que estar a la par, tenemos que estar todos como muy bien organizados, teniendo en consideración que el que organiza, y eso es algo que se ve muy bien en la serie, por ejemplo, Mentes Criminales, son los criminólogos que cuando llegan allí organizan una metodología en concreto hasta que dan la victimología, ¿vale? Entonces eso es algo que no quiero pasar por alto. El criminólogo, en realidad, en ese sentido sí que tiene que dirigir y coordinar a todos esos profesionales. Bien, pasamos al tema de la criminología clínica. La criminología clínica ya per se, es decir, ya vamos a entrar en el meollo de la cuestión. Bueno, pues como todo vamos a empezar por el principio, por la etimología. La etimología de la palabra criminología ya no es algo que nos venga a interesar en estos momentos, sino que lo que nos interesa más, porque es lo que adorna la palabra criminología, es el vocablo clínica. ¿De dónde viene el vocablo, la acepción o la palabra clínica? Bien, viene del griego, del idioma griego, del griego clásico, claro está, y significa lecho. Fíjense, lecho. Un lecho es una cama en castellano, por lo menos. No sé si puede tener otras significaciones en algún país de Latinoamérica, pero en España un lecho es una cama, ¿vale? Bien, Pinatel, todo acordaréis de él porque me habéis respondido perfectamente a las preguntas. Otra cosa por la que os quiero dar la enhorabuena, excelentes vuestras respuestas a las preguntas que se os colocaron el otro día. Excelente la comprensión y sobre todo me han encantado las reflexiones que habéis hecho todos
en relación a la película La caza. ¿Alguno de ustedes no la vio? Yo me di cuenta, pero bueno, se la voy a pasar por esta vez, ¿vale? Bien, pues como decíamos, retomamos. Pinatel definió la criminología clínica, o definió, mejor dicho, la clínica, que no la criminología clínica, sino lo que es la palabra, la acepción clínica, como una parte de la medicina que enseña a observar, diagnosticar, curar y pronosticar las enfermedades a la cabecera de la cama del paciente. Fíjense qué cosa más curiosa, ¿no? O sea, como ya no abandonando al paciente, sino estando ahí al pie del cañón, ¿no? En la cabecera de la cama del paciente. Es una definición muy bonita, hay otras, pero yo he escogido esta de Pinatel porque me parece especialmente humana, ¿no? Parece muy bonita. Hay otros autores, bueno, no contemporáneos, pero sí más modernos que Pinatel, claro está, como podrían ser Peinado Altable, que define la clínica, no la criminología clínica, sino la clínica per se, o la clínica ya criminológica, haciendo una analogía con la clínica médica, ¿vale? Ya hemos dado un pasito más. Antes hemos definido la clínica con Pinatel y ahora vamos a definir lo que es la clínica criminológica, haciendo una analogía con la clínica médica, ¿vale? Y nos dice Peinado que sería o se trataría de formular una opinión sobre un delincuente conteniendo esta opinión un diagnóstico, un pronóstico y eventualmente incluso un tratamiento. Existen muchas más definiciones, pero decidí quedarme con esta porque vamos a ver en las siguientes clases, y las personas que tengan el libro que les recomendé el otro día, de psicopatología, que ya sale en poquísimos días en el resto del mundo, hay unos capítulos muy, muy importantes que tiene que conocer el criminólogo en relación a la diagnosis, prognosis, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, por eso he querido quedarme con esa definición de la criminología clínica que daba Peinado, que era una opinión sobre un delincuente conteniendo esta opinión, un diagnóstico, un pronóstico y eventualmente un tratamiento, ¿vale? Y esa ha sido la razón por la que me quedé o por la que opté por enseñarle esta definición. En conclusión, ¿qué sería la criminología clínica? Bien, recordemos que hemos definido qué es la criminología o la síntesis criminológica o el concepto síntesis por un lado, ¿vale? Y hemos definido el concepto clínica por otro lado. Y sobre esta base, sobre la base de lo que se ha conceptualizado como criminología, lo que se ha conceptualizado como clínica, podemos decir que se trata de la aplicación de la criminología general, síntesis, al caso concreto. Es el análisis criminológico a nivel del criminal, que puede ser bien personal o bien individual. Pero siempre, o casi siempre, a no ser que estemos haciendo un análisis de la víctima, sería un análisis victimológico, lo vamos a hacer a nivel del victimario o a nivel del criminal, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos esto, nuestra pregunta es, vamos a seguir adelante con el orden que establece la ciencia per se. Y sería, ¿cuál es la metodología de la criminología clínica? Bien, la metodología es una cuestión muy, muy, muy importante. Quizá hagamos, yo creo que ya de cara a septiembre, octubre, algún curso con el doctor López Julián, que es un gran metodólogo, algún curso sobre metodología básica, porque no sé si ustedes están teniendo esa asignatura. Yo creo que los planes de estudio también están muy denostadas. Se está dejando mucho más para los posgrados y toda esta historia, pero la metodología es algo que desde que Descartes escribió el discurso del método, se ha tenido en consideración siempre para cuestiones que tienen que ver con lo científico o con cuestiones que pueden decir que gozan de cientificidad, ¿vale? Bien, en primer lugar, ¿qué tiene que tener la metodología de la criminología clínica? Bien, tiene que tener un examen o un análisis exhaustivo del victimario o del delincuente y diferenciar entre su criminogénesis y su criminodinamia. Estos conceptos son conceptos que no sé si conocen o no conocen, igualmente los voy a dejar para más adelante para explicarlo cuando les explique todo el tema de la prognosis, la diagnosis criminal, etcétera, etcétera. Pero les voy a adelantar solamente que por etimología y por lógica pura, la criminogénesis es cómo surge una conducta criminal y la criminodinamia es cómo se desarrolla a lo largo del tiempo esa conducta criminal en el mismo sujeto, en el mismo individuo. Puede ser que sea una conducta muy puntual o puede ser que se convierta en una conducta continuada, ¿vale? Entonces, para realizar ese examen en el que tendríamos que tener en consideración la criminogénesis y la criminodinamia, se debería de realizar
una diagnosis y una prognosis, lo que os decía, más adelante en la siguiente clase creo, o en la otra, ya lo explicaré, que haría completo un dictamen o peritaje criminológico, teniendo en cuenta las otras disciplinas de las que antes hablábamos cuando estábamos comentando el asunto del puzzle. Entonces, ahí vemos que la metodología que sigue la criminología clínica no es otra que la criminología, que la metodología que siguen la mayoría de las ciencias sociales que tienen algo de empírico, ¿vale? Y que ha sido la que se ha venido realizando desde pues, tiempos inmemoriales. La semana pasada le enseñé un libro que esa cosa llamada Ciencia, es un libro de metodología pura, por eso les dije que era muy interesante que lo tuvieran en su biblioteca, que lo leyeran o que lo pudieran conseguir, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a un punto polémico y yo creo que importante. Y ese punto es la función del criminólogo. ¿Qué es el criminólogo? No es tan solo la función del criminólogo el analizar los casos en el medio penitenciario, es decir, ver qué es lo que está sucediendo, bueno, por lo menos eso es lo que sucede en España, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con un interno? Si está bien, si está mal, es decir, pérdida de tiempo. Se supone que hay un seguimiento dentro del medio penitenciario por parte de un criminólogo, pero oiga, el criminólogo no se puede quedar ahí, dentro de la cárcel, dentro de un reclusorio, viendo qué sucede con un sujeto que ha delinquido, que ha perpetrado una conducta antijurídica. Eso no puede ser. Y ahí sí que es verdad que soy especialmente crítica con todos aquellos que no entienden que la criminología es una disciplina que tiene que avanzar, una disciplina que tiene que ser susceptible de tener una normativa concreta para nosotros, tiene que tener su colegio profesional, creo que en España ya hay algún colegio profesional o no lo sé muy bien, no quiero asegurarlo, pero no lo sé muy bien. Todo esto también lleva, lógicamente, que hasta que no se nos regule va a haber un montón de intrusismo, va a haber un montón de gente que sin saber nada, de repente ven un lecho de mercado y, bueno, se ponen a hacer lo que no saben, ¿vale? Incluso hay gente que, no sé, yo he leído, en España por lo menos, que se atreven a hacer máster. Los máster son una determinada, a ver cómo se lo cuento, son como llaman ustedes las maestrías, es lo que da acceso, los estudios que dan acceso o bien al doctorado o bien a ser un profesional o un profesionalista, un profesionista, que dicen en México, altamente cualificado. Pero, amigos, ¿cómo les puede dar un máster a una persona que no es doctora? ¿Una persona que no es maestra? Bueno, pues la hay. Cuidado con eso, cuidado. Miren cuando vayan a hacer una maestría, un máster o cualquier historia, si las personas son doctores o tienen un número, un tanto por ciento elevado de doctores, en primer lugar, y en segundo lugar, miren si está avalado por una universidad. No me valen instituto, escuela, ni siquiera nosotros que somos una sociedad compuesta por científicos, no, universidad. Todo lo demás suena a fraude. Bueno, pues seguimos. En la clínica, el criminólogo es el encargado, según Luis Rodríguez Manzanera, de sintetizar los diferentes estudios de las diferentes disciplinas, la medicina, psicología, sociología, etcétera, etcétera, e integrarla en un todo armónico que tenga una aplicación coherente. Esto no es más que lo que hemos estado diciendo a lo largo de toda la clase, ¿no? Que teníamos que cumplir con unos determinados requisitos, tener en consideración unas determinadas materias para poder llevar a cabo nuestra función de una manera que sea lo suficientemente, como les diría, redonda, vuelvo a repetir el término que hace un ratito utilicé, para que podamos tener un informe lo más completo posible desde todas las ópticas o todas las visiones, ¿vale? ¿Qué tiene que contener o conformar el informe de un criminólogo clínico? Bien, tiene que conformar necesariamente algunas materias, como por ejemplo la antropología criminal, la biología del criminal, la psicología criminal y la sociología criminal. Estas serían las básicas, pero hay otras muchas que hay que aplicar al caso concreto. El problema de nuestra disciplina es que los criminólogos somos un poco unos artesanos, porque dependiendo del caso, del supuesto, e incluso dependiendo del lugar, hay que utilizar un método u otro, una disciplina u otra,
y en alguna ocasión no nos va a servir de nada la biología del criminal, pero sí nos va a servir la antropología. Entonces, como les digo, el trabajo del criminólogo, hacer un informe pericial para un criminólogo es algo muy, muy artesanal, como debería serlo en todas las profesiones, ¿no? Pero especialmente en la nuestra, porque tenemos que confluir o tenemos que aunar diferentes disciplinas para poderlo hacer de una forma completa, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también las peculiaridades criminalísticas del hecho, en el caso de que haya algún arma de por medio. El estudio de la víctima, esa gran olvidada, la víctima, ya hablaremos de victimología, no sé si han visto en la sociedad, tenemos anunciado otro curso también gratuito de formación en victimología, lo haremos para mayo, ya indicaremos la fecha. Y algo increíblemente bonito que nos dice el doctor Rodríguez Manzanera, y es la proposición penológica del tratamiento. Ojo, cuando hablo de la proposición penológica del tratamiento, obviamente estoy hablando de la pena que ha de imponerse al sujeto antes de que el juez la decida, es decir, de que tenga que ir un perito criminólogo a, como dicen, no sé si en el resto de Iberoamérica, en España decimos ratificar, ustedes dicen a desahogar la prueba pericial, ¿vale? Necesitaría el juez, para hacerse una idea completa, una idea lo más multidisciplinar posible, necesitaría tener esta información para poder tener como mínimo una somera idea de la pena que quizá, teniendo en consideración todas esas circunstancias en algunos supuestos periféricas, debería cumplir un sujeto, ¿vale? Yo creo que esa es una de las grandes valentías del doctor Rodríguez Manzanera, el hecho de contar con la proposición penológica del tratamiento del que va a ser condenado a una pena privativa de libertad o a lo que proceda. Bien, el método de la criminología clínica. Bien, debemos guardar un orden, como en cualquier disciplina, ya lo hemos visto con anterioridad, y debemos conocer el método científico. Vuelvo otra vez nuevamente a Descartes, vuelvo otra vez nuevamente al libro del otro día. Bien, para que el método científico en la criminología clínica, como en otra área del conocimiento, se dé, debe cumplirse lo siguiente. En primer lugar, el elemento de la observación. Observación que puede ser directa o indirecta. La observación directa se hace viendo la actitud, viendo el comportamiento del sujeto, y la indirecta viendo monitoreo, registros que podamos tener como antecedentes penales, etcétera, etcétera. Esa sería la primera de las disciplinas que tienen que guardar un orden dentro de la metodología de la criminología clínica. En segundo lugar, la experimentación, como toda ciencia que se precie, tiene pues un grado de empirismo determinado y necesitamos de experimentación para hacer nuestro informe. En tercer lugar, exámenes o pruebas que se deben realizar a un sujeto victimario o a un delincuente, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, dentro de esas pruebas, en primer lugar tendríamos un grupo que estaría compuesto por la entrevista criminológica básica, exámenes médicos para ver cuál es la salud del sujeto, exámenes psicológicos para ver la conducta del sujeto, personalidad del sujeto, si tienen o no caracteropatía, encuestas sociales y, sobre todo, el volcado, lo que llamamos en España el vaciado del expediente judicial. Tener a mano el expediente judicial para ver qué es lo que ha sucedido, por lo menos qué es lo que se ha recogido por parte de la policía y por parte de los juzgados o de los tribunales en relación a los hechos que se están investigando. Otro examen importante serían los exámenes complementarios, biomédicos, por ejemplo, que sería pues, neurológico, genético, endocrinológico, fisiológico, etcétera, etcétera. Serían también importantes e interesantes de tener a mano. Los sociológicos, lógicamente, pues entrevistas, visitas, sociometría, fisiología, etcétera, etcétera. Estos también son bastante importantes. Luego, lógicamente, la psicología, sobre todo en el área de la psicometría, que es un área muy desconocida y muy poca gente que domine bien la psicometría. Por ejemplo, yo he tenido el honor de trabajar con una psicometra buenísima, que es Paulina, de aquí le mando un saludo, Paulina de la Vizcaya de Puerto Vallarta, una maestra increíble, que yo creo que sabe muchísimo de test. La psicometría son test, los test que les podemos pasar a cualquier sujeto que pensemos o que sospechemos que puede tener algún tipo de trastorno. Puede ser el Milon, el Minimul, bueno, de esto ya hablaremos, ¿vale?
Pero la psicometría es una de las disciplinas importantes que tenemos que tener en consideración, ¿vale? Y la psicoterapia en el supuesto de que le hiciera falta al sujeto en cuestión, al delincuente en cuestión. Otro de los exámenes sería la síntesis, pero ya no en el sentido de síntesis criminológica del doctor Rodríguez Manzanera, sino en el sentido de la interpretación de todos los datos que tenemos, ¿vale? Hacer el diagnóstico y el pronóstico, diagnosis y prognosis criminológica. Y por último tendríamos lo que sería la aplicación individual o la aplicación ambiental, dependiendo del supuesto. Ya os he dicho antes que lo que era un informe criminológico, una pericial criminológica, es una cuestión muy complicada, muy artesana, y tendríamos que ver los tratamientos y las profilaxis que fueran importantes para que se pudiera realizar ese informe dentro de la disciplina de la criminología clínica. ¿Bien? Bueno, yo creo que por hoy es suficiente porque lo que os he dado ha sido ya las bases del edificio. Estábamos poniendo los cimientos, ahora ya tenemos las bases puestas, vamos a empezar a construir piso por piso. No, piso por piso no puedo decir porque el piso para vosotros es el suelo, pues no sé cómo, no sé, planta por planta, ¿vale? Y bueno, pues como siempre os voy a recomendar una serie de libros y una peli. Sí, voy a poner una pregunta de la película. No volváis otra vez a ponerme cosas generales como que yo me tuviera que creer que la habéis visto, porque no, pero bueno, vamos a empezar con lo bonito. Bien, como todos sabéis, ayer fue el día 23 de abril, Día del Libro, ¿vale? Es un día mundial, el Día Mundial del Libro. Lo que se conmemora es la muerte, qué cosa tan penosa, ¿no? Pero se conmemora la muerte de Shakespeare, de Cervantes y de Garcilaso de la Vega, que fue también un escritor español del siglo de oro. Y he decidido que en un día como este merece la pena poneros un poco los dientes largos, o por lo menos voy a intentar con todas mis fuerzas, a través de las clases que yo os dé, que tengáis gusto por el papel impreso, ¿vale? No por blog y salvajadas de ese tipo, sino que leáis, ¿vale? En primer lugar, aquí está la colección completa, ¿no? Son 5 libros, yo solo tengo 4, de Dexter. Si alguien quiere saber lo que es un psicópata, aquí está Dexter. No sé, el señor que lo escribió, Jeff Lindsay, no tengo idea de dónde saca toda la información, si es que, bueno, trabaja con algún psiquiatra, con algún psicólogo, o simplemente él es tan psicópata como Dexter, pero desde luego, el que quiera disfrutar de una buena lectura y decir, Dios mío, ¿cómo se le puede pasar esto a alguien por la cabeza? Tiene que leer Dexter. Como digo, me falta un libro, pero no lo quiero comprar porque esto es como el que se va de viaje, que no quiere que acabe nunca, ¿no? Pues me pasa exactamente igual con Dexter. Me falta ese libro y decidiré cuál es el momento de mi vida en el que quiero leerlo, ¿vale? Así que, recomendado. No la serie está bien, ojo, está muy conseguida, pero como el libro, olvídense. Bien, en segundo lugar, les voy a enseñar una de las maravillas que una persona que quiero muchísimo me regaló hace un año y que es esta primera edición de Genio y Degeneración de César Lombroso. Es un libro impresionante, lo tengo sin encuadernar, está en italiano, lógicamente. Perdonen que lo tenga así, pero ya les digo que lo tengo sin encuadernar porque estoy en busca de un lugar en el que lo encuadernen con lo que eran las tapas originales. El doctor Rodríguez Manzanera sabe dónde, pero como no tengo nunca tiempo en México, al final termino por no encuadernarlo y ya en España voy a decidirme a encuadernarlo cuanto antes porque no quiero que se me estropee. Entonces es una edición de 1897, primera edición, vuelvo a repetir, y esta es, yo creo que la mayor de las joyas que hay dentro de mi biblioteca. Así que leerla por internet no sirve, hay que tenerla, ¿vale? Y luego les voy a enseñar un libro que si alguno de ustedes me sigue, tanto en mis libros como en mi artículo, siempre pongo alguna frase de este libro. Y este libro es, no sé si lo ven bien, maravilloso, Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Tiene la peculiaridad de que está completo, está la edición completa, no solamente está Alicia, sino que también están los otros 2 libros que escribió Lewis Carroll, A través del espejo y Lo que Alicia encontró allí. Es un libro impresionante, le doy las gracias a mi familia por este regalazo que me hicieron en Navidad. Ellos saben que si me regalan un libro ya me han conquistado. Y bueno, yo les invito a que se metan a saber algo de la biografía de Lewis Carroll.
ni siquiera se llamaba así. Era un tipo muy curioso, un tipo que era fotógrafo, apuntaba maneras de pederasta, un tipo que era lógico, era matemático, también fue clérigo anglicano, si mal no recuerdo. Tiene una vida bastante apasionante y este libro, Alicia en el País de las Maravillas, lo escribió dando un paseo por el Támesis en barca con un par de niñas, no sabemos muy bien qué hacían con él, pero bueno, eran un par de niñas, y una de ellas se llamaba Alice, que era su musa, una niña llamada Alice Liddell, y bueno, le dijeron, cuéntanos un cuento, les contó el cuento y luego publicó este libro que lleva el nombre de Alicia, que era el de la niña que fue su musa, ¿vale? Y ahora nos vamos a la peli. Sé que va a ser muy complicado que encontréis esta película, pero tenéis que encontrarla. La película se llama Luz que agoniza. Miren, yo la tengo en una edición que sacaron en un periódico hace mucho tiempo, preciosa, porque, bueno, pues porque viene un librito dentro, ¿no?, en el que te cuentan cómo se filmó, etcétera, etcétera. En inglés es de George Cukor, del año 44. En inglés se llama, les voy a decir para que lo busquen, porque yo sé que es antigua, ¿vale? Gaslight. Gaslight. No sé si se ve bien en cámara, pero se llama así. Es importantísimo que lean, madre mía, estamos buenos. A ver, es importantísimo que vean esta película, porque así como con la otra hemos aprendido un montón de cosas que comentaremos en el siguiente vídeo, con este vamos a ver lo que es la criminología de verdad. Así que una de las preguntas versará sobre luz que agoniza, luz de gas, o también en su título original Gaslight. Bien, pues con esto terminamos la clase de criminología clínica de hoy, la segunda clase de criminología clínica de este ciclo de clases que está ofreciendo SECIFO. Me despido de todos vosotros, os mando un abrazo y os invito a que deis like en el vídeo, como los muchísimos que nos habéis dado, y a que nos sigáis en Facebook, en donde seguiremos informando de todas las actividades y de todas las cuestiones que vayamos haciendo pues próximamente, sin que pase mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado la clase, que haya sido de su interés, y bueno, pues hasta la semana que viene. Adiós.